poco el tema de hernias. Ahora vamos a hablar sobre hernias incisionales, lo que normalmente llamamos eventraciones, ¿ya? Entonces se denomina eventración coronaria o hernia ventral, hernia incisional, ventrocele, laparotocele, ¿ya? A la protrusión o salida de las vísceras abdominales por una zona o orificio debilitada, ya sea quirúrgica, traumática o patológicamente, ¿ya? Entonces, como ven aquí, a diferencia de las hernias normales, una hernia no hay una intervención quirúrgica previa, pero sí en las eventraciones ya tenemos una intervención, una herida, una solución de continuidad previa a la aparición de este tipo de patología. Representa alrededor del 10% de todas las hernioplastías practicadas en los grandes centros hospitalarios. Al igual que las hernias normales, constituidas por un anillo, saco y un contenido. Nunca se olvide cuáles son los contenidos de una hernia: anillo, saco y contenido. Son los componentes de una hernia, ¿ya? Pueden ser crónicas, agudas, llamadas también evisceraciones. Las evisceraciones son las eventraciones agudas, ¿ya? Eso significa que se presentan posteriormente o inmediatamente después de una cirugía, inclusive hasta dentro de un mes después de una cirugía se puede presentar ya una evisceración. La evisceración se caracteriza porque no hay todavía una cicatrización de la herida. Ya, ahí todavía consideramos una evisceración. Y ahí vemos un ejemplo. Entonces vemos el aumento del volumen de la zona y hay una herida cicatrizante. Entonces ahí nosotros decimos de que eso es una eventración. ¿Ya? Igualmente aquí ven el ejemplo con su cicatriz previa. El diagnóstico de una eventración es fácil, ya se ve puede haber una tumoración, no siempre dolorosa, ya, pero puede haber dolor si los síntomas, si el paciente ha hecho algún esfuerzo y sobre todo es bastante grande, entonces el paciente puede presentar siento dolor, me duele, me molesta el paciente, ¿no? Y esa es generalmente la causa. A veces el paciente acude a operarse ya porque ya le empieza a producir cierta sintomatología, sobre todo dolorosa, ¿ya? Bueno, varía como digo las dimensiones y la intensidad. La eventración ocurre del 1% al 14% de todas las laparotomías según las series estudiadas. El mayor porcentaje aparece antes de cumplir el primer año de la cirugía. Actualmente dentro de los 3 primeros meses se presenta esta solución de continuidad. Entonces el paciente, después de operarse, antes de los 3 meses el paciente se da cuenta de que tiene la herida está aumentada de volumen, hay una masa o una tumoración que se ve por debajo de la herida que ha tenido quirúrgicamente. Dentro de las causas, tenemos causas congénitas, ya, que por una debilidad congénita que tenga de la pared del paciente, ya, y que no haya permitido un cierre adecuado durante el procedimiento, pues, que nos permite que se produzca esta licencia. Distensiones fisiológicas como el embarazo, al embarazarse se disminuye la cavidad abdominal, y esta zona donde ha sido suturada, pues puede sufrir cierto desgarro, ciertas perforaciones pequeñas que con el tiempo, con el esfuerzo, van haciéndose más grandes. Abscesos de la pared, tumores intraabdominales que se operan bastante grandes, ya traumáticas entre las más frecuentes, ya post cirugías traumáticas, traumas abdominales, cuando se hacen cirugías de emergencia, cirugía contaminada, pacientes traumatizados, pues pueden presentar estas causas, ¿ya? Sobre todo en estas causas porque se produce infección de la herida, ¿ya? Se produce una infección de la herida. Al infectarse la herida se cura la infección, pero la zona puede quedar debilitada, ¿ya? Aquí vemos una hernia, una eventración epigástrica entre la apéndice secoide y el ombligo, y vemos que hay una incisión en el ombligo. Probablemente se operó una hernia epigástrica al paciente, ya, y después de que lo operaron, pues no hubo una recidiva y ya nos quedó con una eventración. Entonces, ¿cuáles son dentro de las causas? Tenemos preoperatorias o preexistentes,
La obesidad, desnutrición y debilidad de la pared abdominal son probablemente causas que vayan a producirnos una eventuación posterior a la cirugía. Entonces, estos pacientes, dentro de las causas intraoperatorias, el tipo de incisión, sobre todo todas las incisiones que son verticales, son incisiones más eventrogénicas que las incisiones horizontales, por el mismo mecanismo de la respiración que hace que los tejidos se expandan hacia los lados y hace que esa herida tenga mayor tensión, a diferencia de las incisiones horizontales. Defectos en la técnica, algún problema, alguna mala técnica de sutura ya hace de que el paciente en su momento pueda tener una liberación. Contaminación de la herida, como le dije, por procesos infecciosos, hemostasia insuficiente, pacientes que nos hacen hematomas en las heridas operatorias y hay que drenar estos hematomas, hacen que esos tejidos queden debilitados y si el paciente no tiene el suficiente cuidado, pues va a desarrollar una eventuación con el tiempo. Error en la colocación de los puntos se relaciona mucho con defectos de la técnica de la cintura del paciente. Si no hacemos puntos en los sitios donde se tiene que hacer generalmente puntos en aponeurosis, ya a veces no se hacen los puntos en la aponeurosis, se hacen programas musculares, pues se produce el desgarro de estos puntos y se produce una eventuación. Esto se relaciona con el afrontamiento inadecuado de los planos. Entonces los planos tienen que estar adecuadamente afrontados ya para permitir que cierren adecuadamente. No tiene que haber ningún material entre ambos planos, porque para esa afronta muchas veces el tejido celular subcutáneo o el tejido preperitoneal se interpone o a veces músculo entre vainas aponeuróticas y esa parte no se adhiere adecuadamente y produce zonas de debilidad. Material de sutura inapropiado, esto lo utilizamos sobre todo en cierre de algunos lugares donde hay mucha tensión, donde va a haber mayor tiempo en el proceso de cicatrización y utilizamos material reabsorbible. Entonces el material se reabsorbe antes de que se produzca una buena compactación de la herida ya, y de la cicatrización y hace que la zona se debilite y se pueda abrir. Y bueno, por cuerpos extraños, sin darnos cuenta que queden ahí algún cuerpo extraño, produzca su infección, su reacción y nos produzca este problema. Ahí tenemos una eventuación gigante, son realmente, como les dije, casos muy dramáticos. ¿Por qué? Porque aquí existe la pérdida del domicilio. Estas vísceras que están contenidas en este saco probablemente no tengan ya lugar en la cavidad abdominal. Porque cuando operamos y queremos introducir esto, resulta muy difícil querer reintroducir estas vísceras a la cavidad abdominal. Eso se llama pérdida de domicilio. Las causas postoperatorias, infección de la herida como consecuencia de no tener los cuidados adecuados dentro de la cirugía, pero una de las causas más frecuentes de la infección de la herida operatoria son cirugías sucias, contaminadas, ya cirugías de apendicitis agudas, perforadas, peritonitis, perforaciones intestinales, ya no hacen que pueda producirse esta infección de herida. Distensión abdominal excesiva, pacientes que hacen retención, oclusión, hilios paralíticos, hay distensión abdominal y hace que esos puntos pues, queden en tensión. La tos, los vómitos postoperatorios, entonces hacen que todo factor que aumente la presión intraabdominal pues, tiende a producir eventuación. La selección de la incisión para reparar la hernia depende de la orientación del defecto. Se puede usar la incisión en la primera cirugía, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la incisión para reparar el defecto? Pues depende del tipo de hernia que tengamos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos probablemente la cirugía de la apendicitis aguda, ¿ven? Por las características de esa cicatriz es una herida que se infectó y parece que se infectó bastante porque esa es una cicatrización por segunda infección. Probablemente la dejaron abierta la herida para que cicatrice por sí sola, pero ya hubo un debilitamiento de los planos profundos y se produce esta eventuación. ¿Ya?
Estos son algunos los pasos que se producen generalmente en el proceso de cicatrización de las heridas. Hay un proceso inflamatorio donde hay migración de leucocitos, salida de plasma y fagocitosis. Hay una fase de epitelización, donde aquí en esta fase es donde se van a producir las perturbaciones en el proceso cicatrizal, pues ya sea por fallas en la técnica quirúrgica, como dije, mal cierre de una laparotomía, infección de la y superación postoperatoria en un 15 a un 30%, sobre todo en cirugías contaminadas, y causas generales que pueden agravar también ya esta fase de cicatrización que pacientes con edad avanzada siempre pueden tener problemas en la cicatrización. Pacientes con hipoproteinemia es muy importante en una cirugía programada verificar el nivel de proteínas que tenga el paciente, porque la albúmina prácticamente es el cemento que nos ayuda a cerrar toda la sutura que nosotros hacemos. Entonces el paciente tiene que tener un buen nivel de albúmina. La anemia también es un factor que tiene mucho que ver en la cicatrización, porque los pacientes la anemia no solo interfiere en el proceso de cicatrización, sino interfiere en todos los procesos de recuperación posquirúrgica. Actualmente se considera que para una cirugía programada la hemoglobina tiene que estar por encima de 13 miligramos por ciento para operar a un paciente. Según los datos, la estadística nos dice que el paciente con menos de 13 miligramos por decilitro de hemoglobina no debería ser sometido a una cirugía programada, porque va a interferir muchos factores en su recuperación postoperatoria. Enfermedades respiratorias que nos provocan tos, sobre todo tos excesiva, y que nos va a aumentar la presión intraabdominal. Y en el postoperatorio de esfuerzo, los tos y los vómitos son fundamentales tratarlos de evitar. Antiguamente, cuando se iba a operar de hernia, se hacía la cirugía con tensión, el paciente se estaba tosiendo, era una contraindicación para la cirugía. Actualmente, como se utilizan mallas protésicas, ya no está tan contraindicado, pero la tos influye mucho en el tema del dolor. Un paciente que está tosiendo, lo operás, va a seguir tosiendo después de la cirugía y la va a pasar mal, porque la tos le va a producir un excesivo dolor en la herida operatoria. Estas son hernias bien dramáticas. Esta, como ven, ellos que la han hecho de hombro, como hicieron una incisión traumática, Esta es una incisión en boca de horno, que se llama, que se utiliza para pacientes con pancreatitis necrohemorrágica complicada, Es una incisión que se hace en forma de una boca de horno así, y se abre, se ingresa esta cavidad y se llega al páncreas. Se saca todos los restos necróticos del páncreas y se deja abierta la herida. La parte del colon se la sutura en la parte inferior de la herida, y el estómago en la parte superior de la herida, y se deja la transcavidad de los episiones en la zona pancreática al aire libre, porque ese paciente tiene que ingresar a cirugía reiteradas veces para hacer lavado, y lavado generalmente día por medio, se ingresa el quirófano, se va lavando, se va limpiando, y esa herida tiene que cicatrizar por segunda infección. A veces nos produce estos desastres, Es lógico que este es un descuido un poquito encerrado de arte, que no se ha hecho una buena protección de la víscera, lo que ha provocado que se produzca esto, Algunos factores que alteran el proceso biológico de cicatrización, dentro de los factores mecánicos para una buena cicatrización, como dice el 75% depende de una buena aponeurosis. Si tenemos una buena fase aponeurótica, inclusive no se necesitamos mallas para corregir por defecto, si no hacemos una buena estructura de la aponeurosis, el 25% es musculatura, así que no es fundamental tener unos buenos músculos para no tener una degeneración. Y la estabilidad de la herida el 20% a los 14 días. Entonces, si a los 14 días el paciente no ha habido infección, no ha habido hematoma, significa una herida
que se puede, se ha esterilizado y las probabilidades de que ese paciente haga la infección son mínimas. ¿Okay? En los 3 primeros meses el mayor peligro que se produzca este problema, porque generalmente el material de sutura reabsorbible que utilizamos para cerrar la poneurosis son 3 meses de vida. El tejido tarda 120 días en resolverse. Entonces los 3 primeros meses son los primeros meses que vamos a estar seguros si hay o no hay una infección. Y mucho, como digo, depende del tipo de incisión. Incisiones más electrógenas, otras menos electrógenas. Dentro de los factores biológicos, como hipovitaminosis, hipoproteinemia, anemia y falta de algunos oligoelementos. Dentro de los medicamentos que van a predisponer a el uso de corticoides, los quimioterapias y las irradiaciones, pues nos producen una disminución del proceso de cicatrización. Ya los corticoides por acción general, pero la irradiación generalmente nos daña los tejidos, nos produce tejidos muy malos, muy friables. Las irradiaciones por radioterapia, ¿no? Pacientes oncológicos, entonces nos va a producir malos tejidos y va a determinar que se produzca por la evitación. Otra foto con una evitación mucho más limitada. Preoperatorio. Entonces, ¿qué es importante en el preoperatorio? Ya hay que ver las causas que motivaban a operar esta administración, qué causas motivaron la administración, ¿ya? Y tiene que ser factores inmutables al enfermo, ¿ya? Pacientes diabéticos, obesos, pacientes añosos, son factores que tienen que ver con esto, ¿ya? Factores inherentes al cirujano, la técnica de incisión, el tipo de incisión que utilizó ese cirujano, si era la adecuada, ¿ya? Y al posoperatorio, ¿ya? Entonces se debe corregir cada uno de estos factores antes de operar un paciente que sea de entrada. Tenemos que ver que el paciente, si es diabético, se corrija su diabetes, el paciente es obeso, se trata de bajar peso, ver que las proteínas estén bien, que no esté anémico ese paciente. Entonces, poner las mejores condiciones para poder realizar la cirugía de corrección para que no vuelva a tener los mismos problemas nuevamente, ¿no? Tenemos otra imagen de otro paciente. El tratamiento quirúrgico, bueno, cada administración pues tiene su, no existe una técnica, así se hace, estos son los pasos que se toman. El primer paso es la incisión, liberar todo el proceso de la administración. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo las administraciones de la pared anterior del abdomen, porque generalmente a veces las vísceras están adheridas ya por debajo del defecto. Entonces, si nosotros somos muy agresivos y hacemos un corte muy agresivo, podemos pasarnos y perforar un intestino, perforar, que muchas veces ha sucedido. Entonces, realmente constituye un desafío tener una administración grande y tener que hacer una incisión y ir con cuidado entrando hasta poder meter el dedito y ver que donde vamos a cortar no haya nada adherido, ir cortando de a poquito. Y si nos encontramos con masas intestinales, pues hay que irlas liberando, separando para poder ir abriendo, ¿no? Porque generalmente las administraciones no está suelto, como les digo, está adherido a la pared. ¿Ya? Y pues ahí realmente es un verdadero desafío. ¿Ya? Entonces, es como se hace la reconstrucción anatómica, hay que liberar, encontrar un plano adecuado, sobre todo el plano aponeurótico. Muchas veces en estas administraciones no encontramos peritoneo y el peritoneo está retraído, ¿ya? Y bueno, que no nos ayuda mucho el cerrar un oso del peritoneo, porque es una serosa muy débil, pero sí tenemos que tener un buen plano aponeurótico. Ese es el sitio donde vamos a fijar nuestro punto de sutura. ¿Ya? Entonces es importante el plano aponeurótico. ¿Ya? Y depende del tipo, si es a nivel de la línea media, pues nosotros generalmente liberamos las vainas aponeuróticas lo más que se puede y hacemos el enchabecado, siguiendo lo que dice la técnica de Mayo. ¿Ya? Una aponeurosis encima de otra y la suturamos así para reforzar. Si las aponeurosis no son muy fuertes, no son muy
Entonces liberamos el tejido celular subcutáneo y dejamos aponerosis libre y se hace la colocación de malla para proteger la mejor forma esa herida. No es la mejor técnica colocar malla por encima de la aponeurosis. Lo ideal es poner la malla por debajo de la aponeurosis, ¿ya? O sea, abrir la aponeurosis, cerrar el peritoneo, que quede cerrada la bolsita peritoneal, colocar ahí la malla, ¿ya? Y encima se cierra la aponeurosis, de tal forma que las vísceras abdominales, cuando empujen, no empujen sobre la aponeurosis, sino sobre la malla, empujen ya sobre el peritoneo y sobre la malla. Ya es como cuando ustedes quieren sellar esta puerta, no me van a poner por afuera para sellarla, porque les tiran una patada y rompen todo lo de afuera. Le ponen por aquí por adentro la malla, ya para que empujen por aquí por adentro y evite que se abra. Es lo mismo, ¿no? Entonces la aponeurosis se abre hacia acá, entonces tenemos que poner la malla y reforzar la aponeurosis arriba para que, como digo, detrás de la aponeurosis quede la malla posible. Provoca el proceso de granulación y hay engrosamiento. El problema es que muchas veces no hay peritoneo, entonces resulta difícil poner una malla porque la malla no puede estar en contacto con las vísceras, porque se adhiera a las vísceras, la puede perforar y se hace un desastre. Por eso es que se cierra la aponeurosis y se pone la malla encima, ¿ya? Que ayuda también, pero digo, no es la mejor técnica, ¿ya? La malla tendría que ser preperitoneal, antes del peritoneo. ¿Ya? Actualmente existen unas mallas, se llaman mallas, las mallas, mallas, ya no tiene nombre, ya, que tiene un lado de Marlex y el otro lado tiene una manera de silicona, ¿ya? Son mallas ventrales, ¿ya? Que esa malla sí puede estar en contacto con esa parte sí puede estar en contacto con la víscera. Esa se pone cuando hay un defecto muy grande de pared y hay que rellenar parte de la pared. Son viscerales, ¿no? Mallas viscerales, ¿ya? Entonces esas mallas viscerales pueden estar en contacto con la víscera, ¿ya? No se adhieren por esa parte especial que tienen en un lado que permite que las vísceras estén en contacto y no se adhieran. Son un poco caras, ¿ya? Pero se utilizan, ¿ya? Se pueden utilizar ese tipo de mallas, ¿ya? Entonces se puede utilizar también algunos parches antiguamente se utilizaban de la fascia lata, se aplicaban partes tendinosas para reponer algunas partes que faltaban. Actualmente se utilizan mallas, todo con mallas protésicas, nosilene, Marlex, las mallas viscerales, etc. Hay muchos materiales para producir la reparación, ¿ya? La panotomía supraumbilicales son operaciones muchas que también se hace una especie de indicamiento igual que la de malla, ¿ya? Hay implantes también como gasa de tántalo, filigramas, placas plásticas, de hacer esponjas de polivinilo, injertos cutáneos, ¿ya? Esos sobre todo se utilizan para tratar de cerrar esas grandes elevaciones. Actualmente lo que se hace cuando no tenemos espacio mucho para cerrar la cavidad abdominal, hacemos incisiones de descarga laterales y recorremos la aponeurosis, esa es la operación de mutal que se llama, hacemos incisiones de descarga y recorremos la aponeurosis para poder hacer llegar en la línea media ya la aponeurosis, ¿no? Ahorita existen otros mecanismos donde inflan la cavidad abdominal, la van inflando, haciéndola que progresivamente vaya aumentando el volumen de la piel de la cavidad abdominal para poder contener grandes vísceras, ¿no? Pero son procedimientos que toman tiempo, ¿no? Por eso no dejen que se crezca mucho, ¿no? Espérense antes. ¿Okay? Cuando hablamos de evisceración o evisceración aguda, ¿ya?
La dehiscencia ocurre entre el 0,5 al 1,5% de las parotomías, puede ser parcial o total. ¿Ya? Aparece entre el sexto y el octavo día de la cirugía. Entonces generalmente uno cómo se da cuenta que el paciente puede ser que se haya viscerado, empieza a mojar mucho los apósitos. ¿Ya? Moja, el paciente está mojando mucho los apósitos. Significa que el líquido peritoneal normal está saliendo a través de la herida y está mojando. Entonces hay que pensar que ese paciente se ha viscerado. Más aún el antecedente quirúrgico. Ya sea un paciente que ha sido operado en la laparotomía exploradora por una cirugía complicada, un paciente añoso, viejito. Ya generalmente la mayoría de los viscerados son pacientes obesos o son viejitos. ¿Ya? Si se produce antes del cuarto, se imputa a fallas de la sutura que sueltan o cortan los tejidos. La sutura no se suelta. Nunca he visto hilos que se suelten. Lo que sí he visto los tejidos que se desgarran. No hay buenos tejidos, ya entonces se desgarran los tejidos y sale el hilo enterito. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante recordar lo que hacían los antiguos cirujanos. ¿Ya? Los antiguos cirujanos, ¿qué era lo que hacían? ¿Ya? Cuando iban a cerrar una herida que tenía probabilidades de infectarse, pacientes con malos niveles de proteínas, normalmente eran cirugías de emergencia, ¿ya? No hacían sutura continua del cierre de la pared. Nosotros hacemos sutura continua de la poneurosis. En plano aponeurótica hacemos sutura continua. Los cirujanos de antes decían no, hay que hacer punto suelto. Porque una sutura continua, se te suelta un punto y se te abre toda la herida. Sale bien el tonito. ¿Ya? En cambio, si haces puntos sueltos, pues se te infecta una parte, se te suelta ese puntito, pero los otros siguen limpios, porque están sueltos los puntos. ¿Ya? Entonces, eso es lo ideal de hacer. Muchas veces actualmente los cirujanos por flojera, por estar haciendo punto por punto, hacen una sutura continua y después se arrepienten de haber hecho eso porque tienen grandes problemas. ¿Ya? Entonces, hay que tomarse el tiempito nomás y analizar el caso, y si es necesario hacer puntos sueltos, se tiene que hacer. Sutura continua solamente en pacientes con buenas condiciones, incisiones horizontales oblicuas, ¿ya? Y cirugías limpias, no cirugías contaminadas. Cirugía contaminada, mejor hacer puntos sueltos. ¿Ya? Las que sobreviven después se deben casi siempre a fallas de cicatrización. ¿Ya? Entonces, hasta el cuarto día de la cirugía se produce una eventuación y por falla en la técnica. Después del tercer y octavo día, generalmente porque el paciente tiene problemas de cicatrización. ¿Qué factores predisponentes y desencadenantes? Ya entre los predisponentes incluyen todos los estados agudos o crónicos que pueden producir una profunda perturbación en el medio interno, o sea, alteraciones en el medio interno. El paciente como la hipoproteinemia acentuada, pacientes malnutridos, caquéticos, con anemia aguda, ya con hemorragia digestiva, o sea, pacientes en mal estado general, pero del medio interno. ¿Ya? Son los predisponentes. Y los factores, los predisponentes locales, amplios, avenamiento especial a través de la misma herida, hematoma. Avenamiento significa los drenajes. Ya hay personas que dejan, por eso no es aconsejable dejar drenaje a través de las heridas, se deben dejar por contraabertura, sacarlos por un lado de la herida, porque los drenajes por herida tienden a producir también la dehiscencia de la estructura y producir evisceraciones. ¿Ya? Hematoma, superaciones de dentro del tejido por fermentos pancreáticos, uso de material de sutura absorbible para la síntesis, ¿ya? Material de mala calidad, suturas técnicas inadecuadas. También todas esas son causas para producir la evisceración. ¿Ya? Factores desencadenantes, ¿ya? O sea, los que nos pueden desencadenar, no que nos predisponen, sino que nos van a desencadenar. En el proceso tenemos todo lo que nos aumente la presión intraabdominal, ¿ya? Y nos pone distensión. Ilio paralítico, intestino que se paraliza, el paciente se distienda, vómitos, tos, o sea, todo lo que nos produzca un aumento, ya sea persistente o bruscamente, la presión intraabdominal, ¿ya?
Y aquí vemos una tomografía donde vemos una imagen de una evisceración. Ya no es evisceración porque no hay herida abierta, es una evisceración. ¿Ya? Otra, va a una eventración, mejor dicho, no es evisceración. Eventración, ¿ya? Diagnóstico diferencial con hematomas, abscesos de pared, tumores de pared abdominal y seroma. Es fácil de realizar un diagnóstico diferencial, no es complicado, ¿ya? Pero sí con la evisceración, sí, hay que hacer un diagnóstico. Un hematoma, un absceso de pared, tumores de la pared y seroma para las evisceraciones. No se olviden, eventraciones son crónicas, así que ya viene con su vida. Pero la evisceración es aguda. Entonces tenemos que entender que no sea una evisceración que sea un hematoma y pensar que es una evisceración y que es un hematoma. Aquí hay otro. Foto, una eventración y aquí hay una proceso probablemente esté atascada y esté produciendo hemorragia. ¿Ya? Imagen de otra eventración. Y aquí, como pueden ver, está la herida operatoria y se está colocando está haciéndose los puntos, ya, diferentes puntos para hacer el encharcamiento y ahí se está colocando la malla de marble por encima de la sutura que se ha hecho, ya se hace la colocación encima de la poderosa. ¿Ya? ¿Está? Aquí esta es una preperitoneal. Aquí están los bordes aponeuróticos. Ya se ha cerrado el peritoneo y se está colocando la malla, ya, encima del peritoneo y por encima de la malla se va a cerrar el plano músculo aponeurótico. Esa es la forma ideal de colocar una malla. Pero es cuando contamos con un peritoneo íntegro o tenemos una malla de tipo visceral, ¿no? Que puede estar en contacto con la masa. Y bueno, ahí es el cierre del efecto, ¿no? Ahí vemos otra penetración y ahí su corrección, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir este tipo de problemas? Factores de prevención de las hernias incisionales, utilizar incisiones horizontales o oblicuas cuando sea factible, en lo posible evitar las verticales, a no ser que tengamos que hacer una lapa de común explorador, que generalmente se hace incisión vertical. Emplear material no absorbible en sutura de heridas limpias de bordes nítidos, ¿ya? Material no absorbible solamente en heridas limpias con buenos bordes, ahí utilizar material no absorbible. Después es mejor utilizar material, aquí se usa material no absorbible, ¿ya? Nosotros en heridas limpias con bordes nítidos, con buenos bordes, utilizamos material absorbible. Generalmente el nitril es excelente. ¿Por qué? Porque dura 120 días. Si en 120 días en una buena sutura no se roba una herida limpia, con bordes nítidos, ya muy ajeno a la voluntad. ¿Ya? Pero en heridas que tienen probabilidades de abrirse, mejor utilizar material no absorbible. ¿Ya? Evitar tensión innecesaria en el cierre de las heridas, no hacer puntos muy fuertes, cuya tensión, ¿ya? Asegurar una hemostasia meticulosa para evitar los hematomas, evitar espacios muertos en las heridas, ya tratar de cuando hay tejido celular subcutáneo muy grueso, evitar hacer el punto arriba, dejar un espacio ya entre la piel y la poneurosa, un espacio muerto muy grande, libre, porque eso hace que se acumule líquido en la herida. Entonces hay que tratar de hacer puntos en el tejido celular subcutáneo para tratar de disminuir estos espacios muertos, ¿ya? Estimular la reducción del peso, al ser posible, antes de la operación del paciente, ¿ya? Y que camine, caminar tempranamente el paciente, ¿ya? Que camine tempranamente. Bueno, ya estuvo, rápido estuvo. Bueno, jóvenes, y eso es lo que tenemos que hablar sobre eventraciones e evisceraciones. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta?